ser tú mismo. Sana tus emociones. Ámate. Dejar ir. Esto es Terapia de Grupo. Comenzamos. Locuaces, estamos arrancando ya la terapia de grupo y quiero poner esta pregunta sobre la mesa. ¿Creen que acontecimientos que vivieron nuestros familiares en el pasado puedan afectarnos a nosotros en este momento y en futuras generaciones? Pues yo creo que es importante que nosotros revisemos nuestro árbol genealógico, ¿o cómo ven? Incluso creo que a veces repetimos patrones y no sabemos ni por qué, ¿no? O sea, solo los repetimos porque, y el típico, pues así soy, ¿no? Ándale, o ves que tu familia hace eso y de alguna manera se sigue la idea. Pero bueno, Michael Manley, un neurólogo y psiquiatra biológico, demostró cómo experiencias traumáticas de nuestro pasado o del pasado de nuestros ancestros dejan marcas moleculares adheridas a nuestro ADN, agárrense. Es decir, podemos heredar no solo las rodillas frágiles de una abuela, sino también una predisposición a la depresión causada por un duelo que no fue realizado. En el pasado, además. O sea, un duelo no cerrado de alguien en el pasado. Y que nos afecta a nosotros. Así Pero es. pues entonces, a mí me viene a la mente si las dietas, como aquí se ve, los productos tóxicos pueden causar efectos secundarios. No quiero pensar en esta parte que las experiencias, los abusos, los maltratos, todo aquello con lo que hemos ido o nos hemos ido construyendo, pues nos pueden ir afectando, ¿no? Así es. Y por eso, el día de hoy, que vamos a hablar de este tema que es uno de mis favoritos del mundo mundial, no es por nada, y pues sí, porque me gusta mucho, es el de deudas ancestrales. O sea, lo pongo así como pueden ser alianzas invisibles, ¿no? Que es otra parte o otra manera en la que se reconoce también el tema. Y hoy tenemos a una gran terapeuta que además es una gran amiga a la cual le agradezco que haya aceptado la invitación. Tengo el gusto de conocerla ya desde hace un par de años, creo que hemos estado trabajando juntas. Ella es especialista es terapeuta, es Laila Karina Romero Moreno, terapeuta gestal, consteladora familiar, con especialidad en terapia breve, estratégica, aplicada a casos de violencia. Tiene experiencia de más de 10 años en acompañamiento a adultos, parejas, familias, niños y adolescentes. Y además es una gran persona porque yo tengo el gusto de conocerla. Entonces, Laila, muchas gracias por bienvenida con nosotros aquí en la terapia del grupo. Ahora sí ya eres parte de la terapia, literal. Perfecto. Cuéntanos, o sea, estas alianzas invisibles, o sea, no sé, ¿Cómo es que nosotros podemos heredar ciertos patrones o ciertas cosas como de la gente que viene antes que nosotros? Por llamarlos de alguna manera, ¿no? Sí, claro. Bueno, muchas gracias por la invitación y muy feliz de estar en terapia de grupo. Pues mira, prácticamente una manera sencilla de entenderlo es que son programas que traemos insertados en cada familia y entonces con esos programas es como vas repitiendo los comportamientos o estás pagando estas deudas que tú vas diciendo o estas alianzas de manera inconsciente para hacerlas de generación en generación. Qué fuerte me parece. Hay hasta meditaciones, yo he encontrado meditaciones que te dicen como que corta los lazos, bueno, no los lazos, sino como los patrones ancestrales, algo así, como libera a todas las mujeres de tu clan o cosas así, y me llama mucho la atención porque, pues, ¿quién lo va a creer, no? Que vienes como con esa carga. Y entonces la meditación dice algo como tienes que cortar cuestiones de violencia, de carencia, de abandono, sí, casos de ese tipo. Es que iba a decir otra cosa, violencia física, emocional, todo eso que uno piensa que no le va a afectar, pero yo creo que sí. O cuando vemos familias enteras, que todas las mujeres... por ejemplo, la mía, ¿no? Mi familia, mi abuela materna fue una mujer muy independiente en su época y se quedó viuda siendo joven y con 7 chicos, y ella empezó a usar, se hizo cargo de su familia. Y entonces creo que en mi familia materna llevamos un patrón así, de cierta forma. Hay como solo construidas unas 3 parejas, porque casi todos ya están divorciados, pero lo que prevalece es el matriarcado, o sea, las mujeres nos hacemos cargo. ¿Tú misma eres así?
Yo Claro, soy así. de hecho. De hecho, yo... A mí lo que me parece interesante de esto es que estaba investigando sobre el tema para no verme inculto. Entonces, hablaban de Sigmund Freud y hablaban de Juno, no sé si esté bien dicho este autor de psicología. Entonces, hablaban de ellos que el psique del ser humano es la manera consciente funciona un 5% y la manera inconsciente es un 95%. Entonces, lo que a mí se me hace muy interesante es que hablaban de este tema y decían que lo hacemos de manera inconsciente y que eso hay un poco de la reflexión de ¿y cómo ya sabes que lo haces consciente y ahora cómo transformarlo? Claro. Porque está súper interesante el tema. Sí, ¿Cómo? Ay, perdón. No, ya. No, conteste. Conteste, venga. terapeuta, No. especialista. Tenemos muchas preguntas. Nosotros somos los locuaces y por eso de repente se nos va la cabra. No, y justo cuando estabas comentando esto me vino la imagen que representan a veces con un iceberg, ¿no? Que solo vemos una punta y a profundidad es todo lo que hay detrás de cada uno de nosotros. Cierto. Y al final, pues también lo aprendemos o lo normalizamos, la conducta o ciertos comportamientos y los hacemos como estos programas que dicen, yo vi a las mujeres de mi familia de esta manera. Esos son inconscientemente y a veces también lo que se ha visto es que aunque tú no hayas conocido a ese familiar o a esa persona, de todos modos lo sigues repitiendo. Es como si ya te dijeran, en esta familia todas las mujeres lo van a hacer de esta manera. Y entonces a veces lo difícil de eso es que si no te das cuenta, lo repites y de repente por más que tú mentalmente ya lo tienes resuelto y dices, no, es que yo no quiero ser así. Y entre más lo evitas, más lo haces. Qué interesante está eso. ¿Cómo podemos descubrir que estamos pagando este tipo de deudas ancestrales? Mira, a veces es complicado por lo regular porque son inconscientes, Claro. pero la manera en que puedes darte cuenta es cuando tú ya empiezas a sentir incomodidad de algo que no te estás permitiendo. Por ejemplo, en este caso que pusieron el ejemplo de las mujeres solas, de repente, no, es que yo no quiero estar como mi abuela y entonces ya me incomoda y es que porque ¿cómo lo podría hacer diferente? Y entonces intentas hacerlo diferente, pero lo vuelves a repetir y lo vuelves a repetir. Entonces ahí es una señal de que estás repitiendo un patrón que no te, sobre todo porque no te está haciendo bien, porque no estás logrando cambiar esa manera de comportarse de las mujeres y porque al final tienes el mismo resultado. Entonces yo como hombre sí sería también la parte de a lo mejor en mi familia los hombres se casan, tienen hijos, los hombres se casan, tienen hijos, son proveedores y cuando yo no me siento a gusto eso sería un detonante decir, pero es que yo no tengo que seguir ese mismo molde. Correcto, sientes un peso, una carga, una gran responsabilidad. Claro. Entonces si te pesa es que hay algo más, o sea, si te sobrepasa esa sensación, ese también sería un síntoma que hay que revisar si realmente es algo que tú quieres hacer o es algo que te está repitiendo de generación en generación. Claro. Que además a mí lo que me parece súper importante también es esta parte de encontrar ese eslabón que pueda romper la cadena, ¿cierto? En mi caso, ahorita que hablábamos un poco de nuestra remembranza familiar, en algún momento hablando con mi madre, ella me contaba la historia de mis abuelas, de mi bisabuela. Se quedó hasta ahí porque no se acordaba de más. Pero yo vengo de una generación de mujeres violadas, porque son mujeres que así se acostumbraba. La veo, me gusta, me la robo y entonces la violo porque no es una cuestión satisfactoria. Sí, exacto. La violo Hay un y pues ya consenso. con ella ya es mi mujer. Y entonces ya es propiedad y ya tengo hijos y entonces ya hago familia. Y si era visto correctamente, era correcto en esa Además, época. Sí, ¿sabes? claro. Sí. Porque era lo, digamos, lo que pasaba, ¿no? La costumbre. Y estamos hablando también de niveles sociales diferentes, porque a lo mejor no pasaba en un nivel socioeconómico más elevado, pero pasaba en un nivel socioeconómico diferente. Claro. Y entonces, cuando a mí mi madre me cuenta esa historia, yo dije, claro, le pasó a mi bisabuela, no dudo que le haya pasado a la anterior que ella, y le pasa a mi abuela, ¿no? Y le pasa a mi madre, aunque mi madre toma una elección, pero a la vez sigue repitiendo el patrón. ¿A qué voy? Todos estos miedos, todas estas angustias, por ejemplo, para ellas el sexo era lo peor que podía haber en el mundo, y las entiendo, Pues ¿no? sí. Porque dices, Porque no fue Será algo forzado. consensuado. claro, Impuesto. no lo entienden Ay, como no. parte de una demostración de amor, sino lo entienden como esta parte de la reproducción, de tener hijos, ¿no? Para ellas también fue el que a casi todas las mujeres de esa rama, o sea, bendito sea Dios, a mis primas ya no les tocó, pero casi todas se les moría un hijo.
cuestiones Qué así. fuerte. Entonces, cuando yo la empiezo a analizar, digo, claro, yo soy ese eslabón que ya no quiero repetir el patrón. Y entonces, de alguna manera, yo genero el cambio, ¿no? Porque las mujeres, por parte de mi madre particularmente, son divorciadas y no logran como germinar esta parte de las relaciones familiares, ¿no? Tienen hijos y son muy felices con sus hijos y ahora con sus nietos, y incluso creo que alguien ya tiene mis nietos, o sea, no sé, pero insisto, la parte de pareja no la tienen resuelta porque al final del día venimos arrastrando ese linaje, ¿cierto? Y entonces yo soy la que rompe el patrón y yo soy la que dice, yo no me caso, y es una decisión, ¿eh? O sea, no es el de no me quiero quedar, no. Yo decidí, no, esa vida no me atrae, ¿no? Yo tengo otros planes, a mí me gusta viajar, me gusta hacer cosas, me gusta hacer mermeladas o qué sé yo, ¿no? Hacer programas. Hacer locuras, porque sí soy. Pero claro, yo rompo ese patrón. Qué importante es encontrar a ese eslabón, pero ¿cómo darnos cuenta que nosotros podemos ser ese eslabón? O sea, no sé. Mira, la mayoría de lo que yo he observado, porque yo también me considero que soy ese eslabón en mi familia y por algo me convertí en terapeuta, ¿no? Al final. Sí, creo que es como buscar, estar en la búsqueda constante de ¿y cómo puedo hacerlo diferente? Y ya me cansé de que las mujeres de mi familia estén así, y entonces empezar a investigar, a estudiar, a buscar unas maneras de que las mujeres lo hagan diferente. Entonces, por ejemplo, en mi caso no estudiaron, ¿no? Yo decía, no, yo sí quiero estudiar. Decía, no, pero ¿por qué vas a estudiar si vas a tener hijos? Y yo, no voy a tener hijos, ¿no? Y me voy a esperar hasta que termine una carrera para... Y entonces así es como tú puedes ir identificando y esta energía de cambio, de hacerlo diferente. ¿Qué es lo que decían de la oveja negra de la familia? Sí. Que es importante la oveja negra de la familia porque ellos rompen Serían ese molde. ese eslabón, ¿no? Sí, correcto. Y son ese cambio. Ajá. O sea, porque ahorita que contaste tu propia historia, me recordó eso, ¿no? Como que dices, no, yo no quiero eso, también Ale. O sea, se me vino a la cabeza. Por eso la importancia de la oveja negra. Correcto, pero ahí viene la parte compleja de la oveja negra, que es miedo al rechazo, miedo al dejar de pertenecer, miedo al de ¿y qué tal si lo hago diferente y ya no voy a ser Romero, por ejemplo, ¿no? Por decir un apellido. Pero entonces justo eso es lo que tienes que trabajar para decir, yo ya el hecho de nacer en una familia pertenezco desde que el día 1 que estoy ahí, ¿no? Desde que estoy en el vientre materno, ahí pertenezco y va a ser siempre hasta que el día que ya no esté en esta vida. Y entonces eso, si lo haces consciente, es como decir, ok, está bien, puedes hacerlo diferente, tranquila, no va a pasar nada. No estás loca. No estás loca. Puedes ser la oveja negra, tienes el permiso para hacerlo distinto. Pero entonces ahí hay una gran importancia de hacerlo consciente, lo inconsciente. Sí requeriría una reflexión en el... Yo no me siento a gusto. Digo, porque lo veía. Digo, en las empresas se ven los errores que cometen y no los corrigen. Y siguen y trabajan y siguen. Y digo, si eso se da a nivel empresarial, no quiero pensarlo de manera, valga la redundancia, personal. Yo ya vi mi error, yo ya vi que algo no me gusta, pero ¿por qué lo sigo repitiendo? Qué importante. Ve a terapia. A mí lo que me preocupa lo que me preocupa, Estoy muy bien. No, es que sí me Eso sí es preocupó bueno. lo que dijo Laila de la parte de a veces uno no conoce la historia y vienes arrastrando cosas que ni siquiera conoces. O sea, pero ¿cómo te das cuenta? Sí. De que vas De alguna historia o no sé, a lo mejor una fobia o a qué ejemplo se podría dar para hablar de esto. Mira, por ejemplo, que a lo mejor tienes una fobia o un miedo y de repente empiezas a rascar el origen y de plano dices, es que no encuentro la manera de cuándo empezó. Por lo general, cuando vas a un proceso, te dicen, ¿y cuándo fue la primera vez? Sí. ¿Y cuándo empezaste? Y es... Sí, casi de regrésate a tu infancia a ver si por ahí, ¿no? Ajá. O sea, como que le rascas y igual no encuentras. Y no encuentras nada. Ahí eso puede ser un factor que te diga, a lo mejor es alguien de tu familia, y entonces es rastrear, oye, ¿a quién más le pasó algún evento trágico, alguna muerte repentina o algún evento que haya marcado a la familia? Y a partir de ahí puede ser que ese sea el origen de lo que te está sucediendo a ti en este momento. ¿Y qué pasa si no conoces todo tu linaje o toda la historia? Por lo que dijo, por ejemplo, ahorita Ale, Claro, que yo solo llegué hasta llegué a mi bisabuela, Claro. no supe la historia antes. Mira, bueno, por eso existen estas herramientas como constelaciones familiares donde te permite revisar y podemos ir varias generaciones atrás para mirar el evento. Y entonces ahí puedes darte cuenta que aunque
tú no sepas, el campo de tu familia te muestra la información que tú necesitas saber. Y algunas veces también no se muestra y también es como decir, ok, por algo no me estará mostrando esa información, pero al menos ya sé que estuvo ahí algo que sucedió, lo puedo mirar, es tu secreto y ahora yo me encargo de hacerlo diferente. Pero entonces no esas constelaciones son, también podríamos analizarlas de manera contextual, cultural. Lo digo porque ahorita que decía Ale, mis tías, ¿no? Y yo dije, pero es que eso era así. Antes era te la robabas. Y ya llegabas y eso, y era bien visto. Yo lo pienso ahorita lo que tú decías. En mi familia también nadie estudiaba. O sea, nadie hacía la prepa. De mis primos nadie. Entonces cuando yo fui la oveja negra, que dije, yo sí quiero estudiar, ni mis hermanos, yo fui el primero, todos dijeron, ¿cómo? No, es que tú no puedes terminar la prepa, nadie ha terminado la prepa. Claro. Y no lo vi de esa manera consciente, pero dije, no, ni más, ¿por qué yo lo voy a hacer? Yo quiero hacerlo. Sí, hasta te emocionaba y decía, claro. Yo puedo. Sí, así de, pues nadie lo hizo, pues yo lo voy a hacer, ¿no? Exactamente. Entonces siento que también se tiene que analizar contextualmente, ¿no? Cómo vivimos como sociedad, porque hemos venido de una sociedad muy conservadora a una sociedad un poco más abierta, pero que todavía nos cuesta. Claro, al final también lo que podemos mirar con constelaciones es lo grupal, ¿no? Y los sistemas, tu familia, más el contexto donde vives, más la sociedad, más, ¿no? Te vas así en grupos y pues claro que tienes influencia de todos, principalmente de tu familia de origen. Pero todo eso influye. Por ejemplo, una persona, perdóname, una persona adoptada también que no conoce, que a lo mejor no conoce nada. Sí. ¿Cómo trabajas con alguien así? He atendido a personas en proceso de terapia y sienten que no son parte de esa familia y empiezan a sentir la incomodidad de decir, no, es que por más que intento no me siento cómoda y algo pasa y entonces empiezan a cuestionar, oye, ¿y si soy? Porque hay algunas veces que los chicos no saben o los chicos no saben que son adoptados y empieza como a la edad de los 11, 12 que empiezan a buscar su identidad y decir, oye, no, es que siento que no soy parte de esta familia y no me parezco a mi papá o a mi mamá y empiezan a cuestionar y ahí es cuando hacen, les dan la información. Bueno, yo sí soy hijo y no me siento. Pero ¿cómo descubres? O sea, ¿cómo trabajas con alguien que no sabe nada de su familia? Es un libro en blanco. Exacto. Pues al final surge la información porque todo lo traemos guardado en nosotros mismos, en nuestra inconsciencia, en nuestro consciente. Todo está ahí. Nosotros somos tan sabios y tantas cosas que tenemos de nosotros mismos que si lo trabajáramos y nos hiciéramos conscientes de todo eso, pues claro que seríamos otras personas. Fíjate qué importante es lo que dices. Yo siempre he pensado que somos más que carga genética, ¿no? Que no solo somos ADN, sangre, huesos, etcétera. Y ahorita que estaba reflexionando un poco sobre lo que tú decías, algo que yo sí puedo agradecerle a mi mamá es que ella no me sembró los miedos que le sembraron a ella, que a su vez le sembraron a mi abuela y que seguramente le sembraron a mi bisabuela. Porque mi mamá pudo haberlo hecho, ¿no? Al final del día era como la hija mujer y entonces es como el seguir el legado, ¿no? Este legado del que hablamos. Pero ella no. Sí es cierto que hay un equilibrio en la crianza porque mi papá era como muy libre, era como muy de anda, ve, corre, cáete y tropiézate y demás. Pero mi mamá no fue de limitarme. Y al no limitarme me permite entonces que yo pueda descubrir que soy esa oveja negra. Los papás también tienen una responsabilidad al respecto, ¿cierto? Totalmente. Pero entonces tu mamá ya empezó a hacer... Tú no fuiste el eslabón como tal. ¿Fue tu mamá? No, fue mi mamá. Mi mamá, digamos que ella lo empezó, porque de hecho ella estudió, cosa que tampoco se daba en esa época. Claro. Ella pudo haber sido una gran médico, pero su mamá no la deja. Y su mamá le decía, es que si estudias te vas a volver lista y ¿quién se va a casar contigo? ¿No? Que era también una línea de pensamiento muy de esa época. O que nos decían, estudia mientras te casas, ¿no? Totalmente. Que era, estudia MMC. Y por ejemplo, mi mamá... mientras me caso, claro. Y mi madre no se quería casar, o sea, ella era muy feliz trabajando, tenía su carrera, tenía su negocio, ella tenía una farmacia muy importante. Claro. Y entonces ella era como que no me falta nada y empiezan con que es que y los hijos y el matrimonio y ya estás grande, tenía 23 años y ya eres quedada y ya estás grande. Y luego en una ciudad como en Oaxaca, ¿no? Y entonces claro que ella dijo, ok, tengo que hacer lo que me corresponde. Y es cuando se casa, tiene hijos, se cambia, se viene a vivir para acá, etcétera. Pero claro, ella es parte de ese eslabón y digamos que terminó la tarea conmigo, ¿no? De ese cambio. Porque, insisto,
la visión de los padres también es sumamente importante para bien y para mal. O sea, o te cargan, ¿no? Te echan la mochila con las piedras, o te ayudan a cargarla o te la quitan. Por lo que dice Iván, porque no estamos conscientes de... No, y aparte el choque, yo siento que el choque también es importante, el que ya viste que no es lo que tú quieres, no me quiero casar, a lo mejor no quiero tener hijos, pero socialmente no es aceptable. Y es bien fuerte. Sí, al final es el cuestionarte y yo creo que la base de esto es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento también te va a llevar a cuestionar. Y así en mi familia, ¿por qué lo han hecho siempre? ¿No? ¿Y por qué han hecho que es rojo y a lo mejor puedo experimentar otras posibilidades? Y entonces cuando empiezas a cuestionarte y es parte de tu autoconocimiento, puedes entonces encontrar otras posibilidades y decir, puedo ser, ¿no? El eslabón. Y yo creo que negro. Puede ser negro y va a estar la bien. oveja negra. Y además te vas a atrever a hacerlo porque ese es otro paso. O sea, ya te diste cuenta. ¿Y ahora qué vas a hacer con eso que ya te diste cuenta? ¿Vas a dar el paso o nada más es en darte cuenta? Y a lo mejor en esta generación te das cuenta y en la que sigue ya alguien se atreve a hacerlo. Y en la que sigue ya cambió y ya pasa a seguir otro patrón de comportamiento. Ándale. Y ya estás rompiendo con esas alianzas, ¿no? Correcto, ahí ya rompes con esas alianzas. Qué interesante está esto. Sí. Pues bueno, vamos a las conclusiones. Tenemos una sección bien padrísima, ¿Ok? que nos gusta mucho, la verdad. La mejor del mundo mundial. La mejor del mundo mundial. Porque es justamente después de esta charla lo que no sabía, pero ahora ya sé. Esa es nuestra sección. Entonces cada uno, incluyéndote por supuesto, tiene que dar una conclusión respecto al tema. Perfecto. Chan, chan, chan. A ver si te pudimos dejar algo nosotros, porque tú eres la experta, ¿verdad? Obviamente. Pero bueno, me quedo con el tema de hay que ser conscientes y sobre todo si eres padre, madre de familia, para que tú puedas ser ese eslabón que rompa y que no le transmitas el mismo patrón a tu hijo, a tu hija, ¿no? Y tomar conciencia. Y pues sí, experimentar una terapia de constelación familiar, no sé si se le llame terapia, sí, para para conocer a lo mejor parte de eso que traes, de tu carga en ese sentido, y entonces empezar a mejorar las cosas que traes ahí por ADN ya insertado, ¿no? Pero bueno, fueron 3 conclusiones, lo siento, pero me quedé con mucho. Vamos, Ivancito. Nos robó todas las conclusiones. Sí, ya. La vez pasada tú me las robaste, ¿te acuerdas? Sí, de hecho. Sí. El consciente, para mí, qué fuerte es hacer algo consciente, pero qué fuerte es no cambiarlo, porque la sociedad impone a no hacerlo. Entonces yo creo que algo que tú dijiste es el autoconocimiento. Si tú no sabes, si tú no te conoces, si no me gusta por aquí, si no me gusta por allá, y no conocerlo, pues eso es bien importante. El que tú te conozcas y a ver, a mí me gusta que me agarren así. A mí me gusta que esto pase, que así esto trabaje. Y yo creo que es algo muy importante que el ser humano a veces no lo hace. Y sobre todo los hombres, no me dejarás mentir, autoconocerse. Decir, oye, esto me gusta, a mí me gusta que me traten así, etcétera, etcétera. Estábamos hablando el otro día, porque somos muy buenos amigos aquí, los 3, también contigo. Y entonces ella decía, hablábamos de que a lo mejor en los trabajos no es la forma como te hablan y yo estoy autoconocido que en mi casa a mí no me hablaban así y no voy a permitir que nadie me hable así. Entonces es bien difícil en una sociedad que sigue normas y sigue reglas cambiar los estereotipos. Es bien difícil. Y yo creo que también, última cosa que ya no voy a hablar, es que no solo como padres el compromiso que tenemos, como seres humanos donde nos desempeñamos, porque nosotros podemos ser eslabón como maestro, como servidor público, como jefe, como amigos, como puedes cambiar un contexto. Correcto. Y sumándome a esa conclusión de Iván, es como también yo me quedo con esta conciencia y con esta responsabilidad de decir cuál es mi contribución con esto que sé para los otros, para mí misma, y eso cómo tiene un impacto en todos los grupos sociales a los que pertenezco, ¿no? Creo que eso es mi conclusión de hoy. ¡Qué bonito! Sí. Falto yo. Mi conclusión del día de hoy es, no tengan miedo a ser esa oveja negra.
Creo que es Sí. lo más padre que van a poder encontrar. O sea, si estás reconociendo, porque es verdad, físicamente, incluso físicamente las verdades te saltan, ¿no? El no quiero tener hijos, el no me quiero casar, el quiero estudiar, el quiero viajar, el quiero hacer tantas cosas que tal vez en mi linaje no se ha dado esa libertad. Hazle caso a tus instintos, hazle caso a tu intuición y di, pues si me toca ser la oveja negra, lo seré, señoras y señores, ¿no? Entonces, creo que yo me quedo con eso que es como súper valioso. No le tengan miedo a ser la oveja negra. Y definitivamente, Laila, ¿dónde te podemos encontrar para que la gente conozca, además de todo, la terapia de constelaciones familiares? Claro que sí. Bueno, me pueden encontrar en redes sociales como Constelaciones Familiares Metepec o como Laila Romero. Y bueno, pues también les dejo mi número de WhatsApp, que es 55 14 73 6273. Y ahí podemos tener sesiones en línea o grupales o presenciales. Maravilloso. Wow, súper bien. Muchas gracias por venir con estos locuaces, ¿no? Laila, algo que nos ayude como a entender un poco cómo son las constelaciones familiares, alguna recomendación que nos tengas. Sí, yo les recomiendo mucho que vean la serie que está en una plataforma muy famosa de color rojo y se llama Mi Otra Yo. Ay, buenísima, tienes toda la razón. En esa van a ver claramente cómo funcionan las constelaciones familiares. Sí, yo ya la comencé a ver. Sí está buena, ¿eh? Sí, Está. sí, Yo la voy a chéquenla, ver. No he chéquenla. tenido tiempo, pero sí la voy a Yo ver. ya la acabé, así que si vean. ¿En serio? Ay, ¿Está buena? Sí, no nos digas. Buena. Te hace muchas cosas, te checan muchas cosas. Y te hace reflexionar. Totalmente, te lleva mucho a la reflexión. Locuaces, Los despídanse. los queremos mucho. Gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos a la próxima y gracias por estar al pendiente y un gusto conocerte y hablar de este tema tan grato. Muchísimas gracias, locuaces. Gracias por todo, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.